Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Hace 3 lustros, 30 años, a esta hora se estaban preparando muchos argentinos para asistir a una ceremonia que iba a ser en mucho tiempo la primera. Un presidente saliente le iba a colocar la banda a otro presidente entrante de otro signo político por el voto popular, el saliente y el entrante. Después de aquel golpe de Estado contra el último gobierno peronista, que dejó consecuencias hasta el día de hoy, Raúl Ricardo Alfonsín Fúlquez se había constituido en el único radical que le había podido ganar una elección al peronismo. Obviamente ya no estaba en vida el general Perón. Y había derrotado en las elecciones a Ítalo Luder, un hombre que caprichosamente por los destinos de la vida había sido elector de la fórmula Tamborini-Mosca en 1946, es decir, había votado junto con los radicales por aquel binomio lamentable sostenido por la embajada inglesa y cuya cara visible era el embajador norteamericano Speedy Braden contra el gobierno nacional de Perón que estaban haciendo. Es decir, el peronismo cuando perdió llevó como candidato a alguien que en sus orígenes había votado en contra de Perón Quijano. Bueno, Alfonsín se consolidó, hizo el histórico trabajo a las juntas militares, pero armó un verdadero desastre en la economía y provocó que cuando Grispol le dijera, su primer ministro de Economía, mirá Raúl, tenemos por todos los medios que reconocer solamente la deuda legal de la deuda externa, Alfonsín le dijo hay que reconocer todo y se blanqueó la totalidad de la deuda que había contraído el régimen de la dictadura, porque el verdadero pacto militar no lo tenía el peronismo como lo presentaron en la sociedad, sino que lo tenía justamente a través de Arguindegui, compañero de estudio del Liceo Militar, el propio Raúl Alfonsín. Dicho esto, que era el momento histórico de investigar la deuda externa, porque la Revolución Argentina había dejado 11.000 millones de dólares de deuda, el peronismo lo había vuelto a bajar, estaba en 8.000, y entonces dijeron, hagamos el golpe de Estado rápido porque no sea cosa que otra vez, como en el 46, repatrien la totalidad de la deuda externa. El secreto de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, es que más allá de lo que se hizo, repito, ponderable y aplaudible, está lo que no se conoce, lo que no se profundizó, y que era el reconocimiento tácito a 40.000 millones de un verdadero despojo que había hecho las dictaduras militares, que fue absolutamente reconocido por el gobierno del primer turno democrático. No el 9, que era el día patrio, sino el 8, dijo Alfonsín, le vamos a entregar adelantado el gobierno a Menem, que había resultado más que resuelto, el hombre más votado, con una enorme cantidad de votos, 47%, en las elecciones de mayo. ¿Y por qué no el 9? Porque el peronismo del 73 se había quedado con la fecha del 25 de mayo y no querían que se quedaran con la del 9 de julio. Y entonces lo hicieron el 8. Fuimos todos en la creencia de que el regreso del peronismo con la fórmula Menem-Duhalde iba a producir en todos nosotros esa sensación tan esperada, tan aguardada por una verdadera multitud que había votado, pero esencialmente por los peronistas, que intensamente habíamos trabajado para que Menem fuera presidente y que incluso habíamos trabajado contra el aparato del propio Partido Justicialista, derrotándolo a Antonio Cafiero, cuando todo el mundo creía que Cafiero iba a resultar ganador en las elecciones más limpias, y la única que los peronistas pudimos tener de toda la historia, donde Cafiero de la Sota fueron derrotados por la fórmula Menem-Duhalde un año antes, en el 88. Y un día como hoy,
nos preparábamos para ir al Congreso, a la asunción del nuevo presidente, porque éramos parte de ese gobierno. Y la verdad que cuando uno se da cuenta que pasaron 30 años y estamos como estamos, y miramos hacia atrás, vemos como el voto ciudadano no tiene nada que ver con los que ejercen el poder, porque los gabinetes, es decir, los ministros, no son votados, son elegidos por el presidente. Y entonces apareció Dromi en Obras Públicas con el proyecto de la privatización absoluta de todo, que es digno decirlo, fue asesor de Julio De Vido hasta el último día del gobierno kirchnerista. Digo esto para que no perdamos la brújula del poder oculto en el país. Repito, Dromi, aquel de las privatizaciones en la década del 90, fue asesor de Julio De Vido hasta el último día en el Ministerio de Gobierno de Cristina. Dicho esto, y ubicados en esta realidad, ayer empezó la campaña que seguramente durante este mes nos va a aturdir a todos, de avisos que dan a los partidos políticos de acuerdo a los votos que sacaron en la última elección, y entonces obviamente el justicialismo y el gobierno van a ser los que más van a abundar. Se decidió que por el lado del Frente de Todos se haga perfil en Fernández, no están muy satisfechos algunos observadores del justicialismo, ya se lo dijeron este fin de semana a Alberto Fernández que primero y principal era importante hacer mensajes para el centro y norte de la Argentina. Lo segundo que le dijeron era que el primer video que salió es una cosa muy para adentro, porque habla de Néstor y de Cristina, y los gobernadores necesitan que se hable para afuera, no para adentro. La tercera cosa que le dijeron es que en las redes sociales no están dadas las condiciones para vencer al equipo que tiene el macrismo, que es muy fuerte, muy poderoso, y que hay que incursionar con mucha más vehemencia. Y el que se encargó de decirle todas estas cosas fue Perotti, y después el presidente nuevo del bloque de senadores Caseiro, el cordobés, en distintas oportunidades, a Alberto Fernández, que va a estar en Mar del Plata hoy, en Necochea mañana va a estar Massa también junto con el precandidato a gobernador en los dos casos, es decir, va a estar en Mar del Plata y en Necochea el que lleva el peronismo candidato a gobernador, y supongo yo que también estará, deduzco, la compañera de fórmula, así que Kicillof y Magario. Pero más allá de esto, y más allá de esta campaña tan lanzada, yo quiero recordarles a todos que aquel voto, que aquella esperanza de la revolución productiva, del salariazo, se estrelló cuando nos enteramos que en el primer gabinete nomás, de entrada, el primer ministro de Economía era un hombre de Bungibor. Menem ponía a manejar la economía a Roy, hombre de Bungibor, que llegó de la mano, entre otros, de Julio Bárbaro al gobierno de Carlos Menem. Y cuando uno dice estas cosas, y cuando uno advierte esto que estamos hablando, es porque hay que cuidar mucho lo que pasa en los comicios de octubre, y más allá de lo que se vote, hay que estar muy atento a lo que no se vota, que acompaña a los que son elegidos. Porque allí está el secreto de las cosas que después ocurren. Y así como nadie había votado al Sogaray y Menem se abrazó a la teoría de él, así como nadie había votado a Caballo y se abrazaron varios gobiernos a Caballo, así como esas cosas fueron ocurriendo en la Argentina, es menester recordar que todos tenemos un pasado y todos llegamos de algún lugar. El propio Alberto Fernández fue diputado de Caballo. Por lo tanto, es muy necesario que la sociedad interprete que no se trata solamente de votar, sino que no termina en la elección, empieza en la elección lo que hay que exigir. Y me parece que tiene que haber una tolerancia de muy poco tiempo al gobierno, al que sea, si repite Macri o si lo sacan a Macri, muy poco tiempo, porque el país no está para seguir tolerando el desastre que hoy se vive, y entonces es imprescindible que los que vienen a cambiar a Macri le digan a la sociedad qué quieren hacer rápidamente, que se lo digan,
porque es menester que la gente vaya convencida a votar. No es tan importante decir que es un hombre sencillo, como dice el primer spot de la campaña de Alberto Fernández, que es un hombre común y que viene a arreglar el caos. Hay que decir que el caos está cimentado en 3, 4, 5 puntos y que estas son las soluciones que le vamos a ofrecer. ¿Saben por qué? Porque más allá de que hace 30 años no se haya cumplido ni la revolución productiva ni el salariazo, la gente se enganchó en esa oferta de campaña. Y entonces, mientras nosotros decíamos públicamente que se terminaba el alfonsinismo, porque la inflación era galopante, 78%, porque el dólar había escalado 150%, porque había asalto a los supermercados, porque uno iba a comprar un supermercado, entraba a la góndola y cuando salía le habían cambiado el precio, porque eso fue el final de aquel que declamaba que con la democracia se come, se viste y cuánta otra cosa, y el preámbulo de la Constitución en la Federación de Vox, y que después repitió constante y permanentemente. Y resulta que el principio básico de la Constitución es cumplir los preceptos, entre ellos el mandato popular, y no lo cumplió. Se fue 6 meses antes porque explotaba la Argentina. Y entonces la primera experiencia fue, y de ahí arrancamos nosotros en aquello de la democracia fraudulenta, el primer ejemplo de cuando regresamos a la democracia ya fue fraudulento. Seguimos con Menem y seguimos con otra democracia fraudulenta, es decir, diciéndole a la gente una cosa y haciendo otra, pero ganó 3 elecciones, a ver si lo pensamos. A Menem lo votaron 3 veces ganando. En esta primera, donde el peronismo fue convencido, en la segunda, donde la mitad del peronismo lo votó y el antiperonismo lo acompañó también, y en la tercera, donde casi lo votó el antiperonismo, pero también ganó. Por eso, es muy fácil decir cosas, pero es muy difícil si no nos miramos en un espejo y nos preguntamos qué hicimos durante toda nuestra historia como ciudadanos. A quién votamos, por qué lo votamos, cómo nos comportamos, qué hicimos después de votar, a dónde o hasta dónde llegamos para controlar ese sufragio. No hay tiempo, no hay más tiempo. La Argentina se debate en ser una factoría o en intentar ser una nación libre y justa. Lo de justa está lejos, lo de soberana cada día más lejos. Por lo tanto, si hay injusticia social, si no hay soberanía y no hay independencia económica, hemos vuelto al preperonismo y de esto los peronistas somos esencialmente culpables.